Hay. Entonces, chiquillos, hoy día los invito, aquí con el profesor Carlos que los va a acompañar hoy día, a ver un poco el tema de la prevención del embarazo adolescente, pero también ver un poco cómo son las cifras en Chile respecto a esta problemática que es el embarazo adolescente. Así que la fecha de hoy, para aquellos que toman apuntes, martes 24 de noviembre de 2020, y vamos a esto, a comprender la problemática y algunas medidas efectivas de prevención del embarazo adolescente. Algunas que se conocen como políticas de Estado, es decir, que vienen desde arriba, vienen desde el Estado. Veamos primero la problemática del embarazo adolescente, chiquillos. Ustedes saben, desde el punto de vista biológico, las mujeres maduran antes que los hombres, ¿cierto? Ingresan a la pubertad antes que los hombres. Por lo tanto, las mujeres están biológicamente preparadas para ser madres, para iniciar su desarrollo sexual antes que los hombres. Y este desarrollo biológico o sexual implica que estén frente a esta problemática, que es el embarazo adolescente. Es siempre, y eso nunca lo olviden, chiquillos, una tarea de a dos, ¿cierto? La mujer no queda embarazada o la adolescente no queda embarazada por magia, ¿cierto? Hay la intervención también de un hombre o de una adolescente. Y son los dos los que se ven enfrentados a esta problemática, la mujer y el hombre, o la adolescente y el adolescente, a veces en distinta medida, porque generalmente es la adolescente, la mujer, la niña, la que se lleva la carga de el embarazo y no así el hombre. Pero de todas maneras, entendámoslo como un problema en que involucra a dos personas y también a sus familias. Ya esa es la problemática del embarazo adolescente y vamos a ver primero algunas cifras aquí en Chile, porque no solamente en Chile, en todo el mundo, como yo les decía al principio, la mujer madura biológicamente antes que el hombre, la adolescente, la niña ya biológicamente sufre cambios a partir de la pubertad antes que el hombre, por lo tanto, biológicamente está quizás preparada para un embarazo, pero no así psicológicamente o socialmente. Eso también es súper importante entenderlo, muchachos, muchachas, en cuáles son las consecuencias que puede traer un embarazo adolescente. Vamos primero con una introducción que son, yo sé que hay harto texto, pero vayan siguiéndome, que son la explicación para que entendamos un poco este fenómeno o esta problemática, como les estaba diciendo. Dentro de esto, acuérdense, y siempre para que lo sepan bien, los adolescentes son un grupo particularmente vulnerable. ¿Por qué son vulnerables los adolescentes? Porque están en una etapa de la vida en que dejan de ser niños y tener toda esa protección que tienen los niños y comienzan a vivir de cierta manera algunos aspectos de la vida adulta. Y es lo que ustedes están viviendo en esta etapa de su vida. Ya para algunas cosas dejaron de ser niños y quizás les están dando más responsabilidades en su casa, más responsabilidades con sus hermanos menores, etcétera. Por lo tanto, la niñez va quedando atrás y empieza una primera etapa hacia la vida adulta que se llama adolescencia, ¿cierto? Que más o menos ocurre entre los 12 y 16 años, entre los 12 y 18 años. En las mujeres un poquito antes, ellas primero, por una razón biológica, en el cambio de su cuerpo y de la pubertad, pero también ocurre en los hombres. Por lo tanto, hay un grupo, ¿cierto?, de estos adolescentes que se convierte en algo que puede ser vulnerable, porque no están
ni como niños, ni están como adultos. Están justo en esta etapa de la vida en que más cambios biológicos se producen, más cambios psicológicos se producen, más cambios sociales se producen. Por lo tanto, para poder ayudar a los adolescentes en esta etapa más crítica, lo principal es la palabra o las palabras que aparecen acá en el segundo párrafo, que son el derecho a la educación. Es muy importante que logremos como país a los adolescentes garantizarles este derecho a la educación y el acceso a una atención de salud, ¿cierto? Que no se vulneren estos derechos para los adolescentes. A través de la educación podemos enseñar a no caer en la problemática de un embarazo adolescente o de una infección de transmisión sexual, como veían con la profesora María José, pero también a través del sistema de salud podemos apoyar a los adolescentes a que tengan la atención que sea la necesaria para poder salir adelante y que no se vea menoscabada su salud, como dice al final del primer párrafo. Por lo tanto, salud y educación son derechos humanos irrenunciables. Todos los adolescentes tienen que recibirlos. Ya es parte, chiquillos, de su derecho por ser personas, por ser seres humanos. El derecho a la salud y el derecho a la educación, sin importar cuáles sean sus actos, sin importar si ustedes se portan bien, se portan mal, cometen delitos, no cometen delitos, viven en su casa, viven en un hogar del Sename, etcétera, etcétera. La salud y la educación es un derecho fundamental para para las personas y en particular lo que estamos viendo ahora para los adolescentes. ¿Ya? Es súper importante, súper importante. Por lo tanto, no puede haber discriminación hacia los adolescentes, no puede haber un enjuiciamiento respecto a sus actitudes o comportamientos. Siempre tienen que respetarse los derechos. Y uno de los derechos principales que estamos viendo hoy en día es a la educación, porque la educación nos permite conocer sobre cosas para no tomar riesgos, pero también para la salud. Cosa que si ya cruzamos la barrera de ciertos riesgos, poder tener un derecho garantizado al bienestar físico de los adolescentes. En cuanto directo al embarazo adolescente, se da en muchas situaciones en que hay una precariedad en la vida de ese adolescente o de esa adolescente. En general, el embarazo adolescente está vinculado a varios determinantes sociales, como dice ahí, que viene con lo rojo, ¿cierto? A veces ocurre en contextos de un bajo nivel socioeconómico, a veces ocurre en contextos de un bajo nivel de escolaridad, a veces en la ausencia de un proyecto de vida, pero también en lo que hablábamos recién, en inequidades o desigualdades en el acceso a una educación sexual, a servicios de salud sexual y reproductivos. Por lo tanto, es muy importante entender que en Chile y en la gran mayoría del mundo, el tema o la problemática del embarazo adolescente se da en contextos precarios, en contextos de adolescentes que viven bajo un sistema social y económico que a veces les impide tener mayores posibilidades de educación, mayores posibilidades de salud. Eso es súper importante. Por lo tanto, para cerrar esta idea, el embarazo adolescente se da principalmente en los países más pobres y se da lamentablemente entre la población más pobre de esos países pobres, es decir, en África, en Latinoamérica, en el sur de Asia, donde están los países más pobres del mundo. Ahí se vive esta problemática social del embarazo adolescente. Y son estos factores a veces los que entonces determinan el nivel socioeconómico, la escolaridad, los proyectos de vida,
el desconocimiento de una educación sexual de calidad y con servicios de salud que ofrezcan. Entonces, enseñar esto de la salud sexual y la salud reproductiva. Por eso se da, chiquillos, el embarazo adolescente entonces, que recuerden y repito, se transforma en una responsabilidad social de dos personas y sus familias, tanto de la madre que queda embarazada adolescente como del padre que engendra un hijo adolescente y el acompañamiento que pueden dar sus familias. Pero hay un tema de salud muy importante, chiquillos, que se trata de los riesgos y es lo que viene a continuación. Aquellos bebés que nacen de madres adolescentes van a sufrir un riesgo mucho mayor en cuanto a su salud. Seguramente, como todavía el cuerpo de esa adolescente no está desarrollado biológicamente para ser madre en su totalidad, implique que ese bebé nazca prematuro o con muy bajo peso al momento del nacimiento. O sea, ya vemos que hay un riesgo importante, no solo para la salud de la adolescente o del adolescente, sino que principalmente para el bebé que está por nacer. Hay un riesgo de salud importante. Nacer prematuro, es decir, antes de las semanas normales de un embarazo y también con un bajo peso, que puede implicar que esté conectado a una incubadora, a un sistema de respiración artificial, etcétera. Es decir, hay un riesgo importante para la salud del que está por nacer. También hay un riesgo de que exista algún tipo de negligencia, maltrato o abandono. En general, chiquillos, y esto ténganlo bien claro, a nadie le enseñan cómo ser papá o cómo ser mamá. Nadie nace sabiendo eso, pero son cosas que uno va aprendiendo a partir de las experiencias en la vida, cuando uno ya va madurando en una etapa. Por lo tanto, también hay posibilidades que si los padres son adolescentes, no esté el desarrollo psicosocial o psicoemocional, no esté bien desarrollado el adolescente para poder criar a una persona, criar a un bebé. Por lo tanto, se pueden dar casos y se han dado de negligencia, de maltrato y abandono. ¿Ya? Así que es súper importante tener estas consideraciones, chiquillos, porque son lo que ocurre cuando existe un embarazo adolescente. También es más probable que haya una internación en hogares de menores. La adolescente y el adolescente, los padres, ¿cierto? Adolescentes de este bebé, también están en una etapa de desarrollo que tiene que ver con el terminar su educación, entrar a la vida laboral, estudiar en la universidad, estudiar en un instituto. Por lo tanto, muchas veces, cuando se producen estos casos de embarazo adolescente, el bebé es entregado a un centro del Sename, o es entregado a otra familia, o es educado por los abuelos. Esto hay que tenerlo súper claro, chiquillos, porque son las consideraciones sociales, los riesgos sociales de un embarazo adolescente. Lo mismo, alteraciones en el área psicoafectiva, desarrollo cognitivo, repitencias escolares, deserción escolar, son varios ejemplos de cosas que le ocurren a las madres o padres adolescentes. Tienen que dejar el colegio o durante ese año no se dedicaron al colegio porque estaban cuidando su salud o otro tipo de bienestar y repitieron o no logran terminar su desarrollo cognitivo. Todo esto, insisto, son riesgos, son riesgos. Incluso hay datos en que entre los hombres hay una mayor probabilidad de conflictos con la justicia. Es decir, que hombres adolescentes que hayan sido padres puedan cometer algún tipo de delito. Esto, chiquillos, que quede bien claro, no es estigmatizar a los padres adolescentes, es ver los riesgos a los que se enfrentan. ¿Ya? Lo mismo ocurre con
los hijos que son de padres adolescentes también tienen mayor probabilidad de ellos ser en su adolescencia también padres. Es decir, que un hijo que nace de padres adolescentes tiene mayor probabilidad de ser padre cuando es adolescente. Esto está construido a partir de gráficos y tablas de la realidad chilena, chiquillos. Esto yo no lo estoy inventando, esto no es un prejuicio hacia los padres, madres o hijos de padres y madres adolescentes. Es lo que ofrecen la mayoría de las cifras. Esto quiere decir que el riesgo de ser madre o padre adolescente, tanto para ellos dos como para el bebé recién nacido, los riesgos son mayores, sobre todo los riesgos que tengan que ver con la salud y con el desarrollo psicosocial, psicoemocional y las oportunidades de vida que se ofrecen. Es una gran problemática entonces el tema del embarazo adolescente. Y desde ese punto de vista es que los estamos trabajando hoy día. Como yo les decía, es un problema que se da a escala general. Aquí vamos a pasar rapidito, perdón. Es simplemente para mostrarles que es un problema a nivel mundial, que se da sobre todo en los países más pobres, pero se da en todo el mundo. Si ustedes se fijan, en el primer cuadro, el que está con una línea negra arriba, dice acá, países desarrollados y América Latina y el Caribe. Si se fijan, en América Latina y el Caribe nacen una mayor cantidad de niños, hijos de madres o padres adolescentes que en los países más desarrollados. Esto es un fenómeno mundial que tiene que ver entonces con lo que hablábamos recién. En general, en los países más pobres es donde se dan las tasas de adolescentes mayores. Ya está vinculada la pobreza al embarazo adolescente. Por lo tanto, es un tema que tiene que ver también con aspectos sociales y económicos, no solamente biológicos, que es lo que han estado trabajando. Por lo tanto, cuando hay políticas públicas, es decir, es el Estado, es el gobierno el que se hace cargo de estos temas, tiene que explicarle a las personas, no prohibirles, explicarles sus derechos y explicarles los riesgos entonces que puedan impactar a los y las adolescentes que tengan un embarazo. Eso es súper importante desde el punto de vista del Estado. Voy a, por un segundo, aquí dejar de compartir y me voy a prender mi cámara, quiero que me digan, chiquillos, consultas hasta ahora, dudas, algo que alguien quiera aportar, ejemplos, lo que ustedes me quieran decir, chiquillos, ya que estamos hablando de un tema que es bien complejo y es bien conocido por todos nosotros. ¿Hay alguien que quiera agregar algo ahora, hasta lo que hemos visto hasta ahora? Puede ser por el chat o puede ser por que usted habilite Profe, el micrófono. Joaquín. no es que quería dar un ejemplo por lo del tema del bebé prematuro. Uh-huh. Yo tengo una sobrina, mi sobrina nació prematura Ya. y, y la mantuvieron ahí en el hospital harto tiempo y ya está bien. Ese era mi ejemplo. Ya, súper. Mira, no significa que todas las guaguas o todos los bebés que nazcan de madre adolescente van a ser prematuras. Tampoco significa que una madre adulta no pueda tener un bebé prematuro. Los riesgos en el embarazo son siempre altos, pero se da más en el caso de las madres adolescentes que nazcan bebés prematuros que en el caso de las mujeres adultas que nazcan bebés
prematuros. Por eso lo tomamos como un riesgo, es decir, tener un embarazo adolescente implica un riesgo mayor de tener, perdón, un bebé prematuro. Y los bebés prematuros, gracias al avance de la ciencia y de la medicina, ya logran salir sanos del hospital o sobrevivir a esta infancia en un hospital o en una clínica, con incubadoras, con el tema de la respiración asistida, entubarlos o darle oxígeno, etcétera. Pero aún así es un tema bastante complejo porque uno nunca sabe al final cuál va a ser el resultado de un hijo prematuro. Por eso hay que tener mucho cuidado frente a los riesgos, no solamente para eso que implica un embarazo adolescente. Ya, voy a seguir compartiendo, ya estamos terminando, chiquillos, me faltan un par de diapos más y vamos a cerrar el tema de hoy, porque la próxima semana sí que vamos a revisar bien cuáles son lo que yo les decía al principio, estas políticas de prevención del embarazo. Hasta ahora hemos visto algunos resultados o algunas cifras o riesgos que implican. Después vamos a ver cómo se trabaja el tema del embarazo adolescente para que se pueda prevenir. Como les decía, recién me voy a apagar un poquito cuando comparto pantalla para que se vea bien. Ya, ya, esta fue la última que habíamos visto, ¿cierto? Fíjense en estos titulares de periódicos, de diarios de los últimos años. América Latina, la segunda región del mundo con mayor fecundidad adolescente, es decir, con la mayor cantidad de niños que nacen de madres adolescentes. Más, embarazo adolescente, el costo de ser madre antes de cumplir los 15 años. UNICEF, UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, ya es lo que se preocupa de la infancia entre todos los países que están en las Naciones Unidas, en alerta por alta tasa de embarazos adolescentes en América Latina. El embarazo adolescente es el mayor problema de población de América Latina. Si se fijan, estos son distintos diarios que explican o que en sus titulares llevan el tema. Alto tasa de embarazo adolescente en América Latina. América Latina requiere soluciones a largo plazo para combatir el embarazo adolescente. Todas esas políticas que vimos aquí en los diarios, o esto que denuncia que se requieren de soluciones, o que es el mayor problema, las vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Ahí nos vamos a dedicar a ver cuáles son las grandes problemáticas, pero también soluciones a largo plazo, cómo se puede, de cierta manera, combatir y bajar los índices de embarazo adolescente. Para terminar hoy en día, decir esto. En Chile se observa una tendencia hacia la disminución de la tasa de fecundidad. Es decir, en Chile, desde hace muchos años, chiquillos, tenemos una baja de nacimientos de bebés por cada mujer. Eso es la fecundidad. ¿Cuántos hijos en promedio tiene una mujer? Y eso va a ser y va a depender de cuánto crezca la población de un país. Porque si es menos de dos, la cifra, si una mujer tiene menos de dos hijos, entonces la población se estanca. Al estancarse la población, todos nos vamos volviendo más viejos y dejan de nacer niños. Por lo tanto, en Chile hay una tendencia desde hace muchos años a que disminuye la cantidad de hijos por mujer. Aún así, el embarazo adolescente, dice ahí, ¿cierto? Sigue siendo un problema personal que afecta obviamente a las personas, padre y madre y bebé, familiar, porque involucra a toda la familia, y también se transforma en un problema social, porque muchas veces le impide la sociedad obtener las mismas oportunidades a los que ya son padres adolescentes. Entre
los 15 y 19 años ha disminuido la fecundidad adolescente. Pero acuérdense de los signos matemáticos, eso significa mayor que, ¿cierto? Es decir, ha disminuido entre los 15 y los 19 años. Pero fíjense acá, ha aumentado entre los 10 y 14 años. Ahí estamos hablando de niños, niños que prácticamente se transforman en padres. Y lamentablemente hay un aumento, hay un aumento. Así que es un tema que se tiene que tratar en Chile y que son ustedes, los que están en la adolescencia, más tienen que conocerlo, chiquillos, ¿ya? Así que hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Repito, es un tema muy importante, la prevención, que es lo que vamos a ver la próxima semana, cómo nosotros podemos prevenir un embarazo adolescente, pero cuáles son las enseñanzas que nos entregan para prevenirlo. Y además, lo que vimos harto hoy día son los riesgos, ¿cierto? Los riesgos físicos, sociales, educacionales también de un embarazo adolescente. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Fue un gusto estar con ustedes, chiquillos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, algo antes que terminemos? Y vamos entonces a continuar el próximo